Bienvenidos nuevamente a esta su tercera semana de clases, estimados alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a ver en la unidad 1 la primera parte que se denomina Infopedagogía en la era digital. El contenido de esta unidad está dividido en 4 partes. La primera parte, numeral 111, lo vamos a denominar los medios digitales interactivos, conceptos. El numeral 112, evolución de los medios hasta nuestros días. El numeral 113, plataformas y herramientas de la web 2.0. Y el numeral 114, perspectiva de desarrollo de los medios interactivos. Empezamos. Definición. ¿Qué es la infopedagogía? La infopedagogía o pedagogía informacional es un cambio de modelo mental para enseñar a aprender en la sociedad de la información y el conocimiento. Este es un concepto, una definición que ha establecido el Ministerio de Educación en el Ecuador a través de su portal Educa Ecuador. ¿Qué son los medios digitales interactivos? Los medios interactivos representan la integración de los medios digitales que incluyen la combinación de texto, imágenes, audio y video en una estructura computarizada que permite la interacción del usuario con los datos con fines específicos. Aquí hemos señalado, en primer lugar, medios interactivos. Estamos hablando de medios digitales. Estamos hablando de texto, imágenes, audio y video. Y que están dentro de un sistema de cómputo. Y que también permiten la interacción, es decir, la relación entre usuario con datos, usuarios con aplicaciones, usuarios con los sistemas y para fines específicos. Otras definiciones de los medios interactivos son nuevos medios, medios digitales interactivos o multimedia. Sin embargo, el término multimedia ya fue sobrepasado al concepto original debido al desarrollo acelerado de las tecnologías interactivas, de manera que actualmente ese término implica la integración de los nuevos medios digitales en un ecosistema de convergencia de medios. Pueden apreciar, por ejemplo, nosotros en el gráfico que vemos al lado izquierdo, vemos texto, vemos audio, vemos imagen, vemos animación, vemos video y también vemos interactividad. Es decir, todo eso constituye ya lo que anteriormente se denominaba multimedia, ahora pasó a ser un concepto nuevo que es interactivos, medios interactivos. ¿Cuál ha sido la evolución de los medios de comunicación? Si bien es cierto, la comunicación humana data de mucho tiempo atrás, con la escritura y el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Sin embargo, el libro y la imprenta fueron los precursores
¿ya? En los años 1400 a 1500, en el siglo XV. Luego, en el año 1840, aparece una tecnología que se denominó el código Morse. El código Morse o la telegrafía consistía en transmitir a través de cables señales o pulsos de corta duración, es decir, punto, espacio, y era un código que tenía que ser interpretado. Luego apareció la radio, allá por el año 1900, y la televisión en 1927. Cada cambio se transcurría en décadas, en ese tiempo, en décadas, un lapso bastante grande. Sin embargo, cuando apareció la primera computadora en 1947, los cambios se comenzaron a acelerar. Es decir, habían cada vez nuevos descubrimientos en base a la nueva tecnología de la electrónica. Así es, en el año 1969 se inventó, se creó una nueva forma de comunicación que se denominó Internet. No tal como la conocemos ahora, sino en ese tiempo era de transmisiones vía grandes equipos para la industria militar. Luego, en el año 1971, aparecieron los primeros correos electrónicos. Y en 1979 apareció un nuevo descubrimiento que fue el módem, que era un aparato que ayudaba a transmitir los códigos analógicos que se transmitían por teléfono a códigos digitales que se interpretaban en la computadora. ¿Ya? En el año 1988 se instaló el primer enlace con fibra óptica, es decir, se fueron descubriendo nuevos materiales para transmitir por cable, y la fibra óptica resultó el mejor modo de transmitir información a altas velocidades y abundante cantidad de información. Ahí por el año de 1990 apareció entonces lo que se denominó la Red Amplia Internacional, o la WWW, que en términos en inglés significa World Wide Web, o la Red Amplia Internacional, que es lo que conocemos actualmente como la web o la Internet moderna. En 1993 aparecieron los primeros celulares que tenían una nueva tecnología para transmitir comunicaciones. En el año 2000 apareció el buscador. Ya antes habían existido los navegadores, pero ahora apareció el buscador como un recurso bastante potente, y se creó el Google. En el año 2002-2003 se crea la tecnología inalámbrica o Wi-Fi, como se lo conoce, o Wi-Fi, como se lo conoce en términos en español. Y en el año 2006 aparecen los teléfonos inteligentes. El Apple, el iPhone 3G apareció en esa época. Y en el año 2009 aparecen las tabletas, o los que son las dispositivos de transmisión o en tablets, lo que se denomina la tablet. En el año 2011 fallece uno de los más grandes inventores y creadores de esta tecnología digital, que fue Steve Jobs, el creador de Apple. Y de ahí en adelante hasta nuestros días,
cuando tenemos ahorita los medios digitales y la web 2.0 que está actualmente, o las redes sociales, que es lo que prácticamente ha evolucionado hasta nuestros días los medios interactivos. Esta es una gráfica en donde podemos observar cómo fue evolucionando la tecnología de la web, las plataformas y las herramientas web. Entonces, a raíz de que la PC o el computador personal o el computador de escritorio tuvo su auge hasta el año de 1990 e inicios del nuevo siglo, ya aparecieron en esa época la terminología web 1.0. Luego apareció por el año de 1910, apareció la web 2.0, y en nuestra actualidad estamos hablando ya de la web 3.0 y la web 4.0. Es decir, son nuevas tecnologías digitales que vamos a ver nosotros cómo han ido evolucionando. Es importante tener en cuenta que no existe una definición precisa de lo que significa web 2.0, aunque se puede dar una aproximación diciendo, por ejemplo, que una página web es una web 2.0 que no se limita a mostrar solamente información, como eran las tecnologías de la web 1.0. Actualmente la información es muy dinámica, muy cambiante, y también existe ya la interacción entre la persona y las aplicaciones o los programas de navegación de la web 2.0. Entonces, hay un mayor nivel de interacción, y que soporta también los aportes o la contribución de los usuarios. Eso es la web 2.0. La web 2.0 es un término que surgió en el año 2003 y que se refiere a la interrupción del fenómeno social del uso de las aplicaciones en Internet. Es decir, cuando se le ocurrió a los diseñadores hacer que las páginas web y la información y el contenido que estaba alojado en dichas páginas sea accionado o sea manipulado o sea creado por el usuario, entonces aparecieron las web sociales, en este caso la web 2.0. Y el término hace una diferencia donde anteriormente en la web 1.0 el usuario era un sujeto pasivo que solamente veía información, recibía información, imprimía información, pero no podía manipularla. Es decir, era como una biblioteca estática que estaba instalada en el navegador, pero que no podía tener mucho dinamismo o mucha variación. Entonces, con esta revolución, lo que se implementó fue la creación de lo que se denominaron blogs o libros digitales, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. Por lo tanto, la web 2.0 está formada por plataformas, aquí hay un término que se denomina plataformas, para la publicación de contenidos. Entonces, los términos como blogger o bloguear, las redes sociales, tales como Facebook, los servicios conocidos como wikis, como Wikipedia, y los portales de alojamiento de fotos, audios y videos como Flickr y YouTube, son todas estas herramientas y plataformas de la web 2.0.
Lo particular de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la experiencia de navegación. ¿Cuál es la perspectiva y el desarrollo de los medios interactivos? En esta gráfica podemos ver nosotros cómo los medios interactivos se aplican en distintos sectores y por distintos personajes dentro de estos sectores o distintas profesiones dentro de todas estas aplicaciones. Entonces hablamos de agentes de cambio. Agentes de cambio o son las personas que impulsan la aplicación y el uso de este tipo de medios audiovisuales o medios interactivos. Si nosotros vemos desde la parte de abajo del gráfico, por ejemplo, las aplicaciones que se utilizan o las funciones o las empresas que utilizan estos medios, tenemos por ejemplo para transmitir información a través de la prensa y la transmisión en línea, las noticias en línea. Tenemos en el campo de la salud aplicación de medios interactivos. Las aplicaciones bastante conocidas en el comercio electrónico. También en la parte legal, en la parte propiamente dicha de la tecnología de la información o el desarrollo de sistemas o la ingeniería de software, en la producción de contenidos gráficos, en la capacitación y en la educación. Esto sobre todo que nos va a interesar a nosotros, la última parte en la educación. La revolución digital ha afectado todos los aspectos de nuestra vida. Cada especialidad ha recorrido su camino digital impulsado por los agentes de cambio. Es decir, ¿quiénes son estos agentes de cambio? Son las personas que con su visión y con su capacitación se han preparado para asumir este nuevo reto de usar los medios interactivos dentro de su trabajo. Hablo aquí en general de todos profesionales o todos los campos del conocimiento y de la aplicación, no solamente de la parte educativa, sino también de la parte empresarial, de la parte de manejo del gobierno, del Estado, es decir, todos aquellos agentes que posibilitan el cambio hacia un nuevo uso de estos medios. Pero la característica del cambio es que presenta una resistencia al mismo por parte de ciertas personas que viven rezagados o que no quieren o que no se adaptan o que no aprenden o que les resulta de alguna manera incómoda utilizar los medios digitales. Actualmente, hablar de que una persona no sepa manejar un sistema informático, un programa básico de oficina o una red social, estaríamos hablando de que esta persona se la denomina analfabeto digital. Entonces, es muy importante tomar en cuenta de que existen personas adversas al cambio, que se resisten al cambio. Y hay personas que en cambio tienen esa predisposición. Aquí hablamos también del hecho de que hay personas que nacieron en esta era digital y a los cuales se las han denominado nativos digitales. En cambio, habemos personas que no nacimos con esta tecnología cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros iniciamos nuestra vida. No existía el internet, no existía la navegación, no existían las redes sociales, no existían los medios interactivos, pero sin embargo nos hemos adaptado a ese cambio.
La educación y la capacitación pueden ayudar a romper esta resistencia. Entonces, el mismo hecho de que en la actualidad estemos dando clases virtuales es una respuesta a la resistencia que existe por parte de los profesores, por parte de ciertos estudiantes, para poder aprender con medios interactivos o con tecnología, con los medios digitales. A medida que la revolución digital avance, estos agentes de cambio y los especialistas deben fortalecer sus capacidades y competencias dentro de cada organización. Es decir, si queremos ser competitivos, si queremos ser profesionales, que realmente cambiemos la forma de aprender o la forma de ejercer nuestra profesión, entonces tenemos que capacitarnos y tenemos que lograr competencias digitales. Por otro lado, la extraordinaria rapidez con la que se reproducen estos medios digitales, ejemplos, el Twitter, el Facebook, Instagram, reproducción de videos en YouTube, como medios de información alternativos, implica un gran reto y responsabilidades en cuanto al uso y consumo de los mismos. Es decir, aquí hay que tomar en cuenta que a más de la capacitación, a más de prepararnos en el manejo de estos medios, también tenemos que reflexionar en el hecho de que la información que nosotros tomemos tiene que ser analizada, tiene que ser procesada y tiene que ser de alguna manera usada de manera crítica y de manera eficaz para no afectarnos en cuanto podría haber abusos o en cuanto podría haber fallas o mala información que afecte la vida de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros también tenemos que tener una competencia en el manejo de la información. Se habla entonces que nosotros debemos alfabetizarnos no solamente en medios digitales, también debemos alfabetizarnos en el manejo de la información y por supuesto debemos alfabetizarnos en tecnología. O sea, esos tres aspectos que son los temas que vamos a tratar en el siguiente punto. En esta parte vemos finalmente unos sitios web donde podemos consultar mayor información sobre medios digitales, lo que representan, la definición, etcétera. Y tenemos un video que vamos a observar en este momento. El término Web 2.0 se utiliza para designar a la nueva etapa que transita Internet, en donde el usuario se convierte en el productor del contenido. Este concepto promueve la investigación, facilita la convergencia entre los medios de comunicación y los contenidos y fomenta la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios. La Web 2.0 deja atrás el sistema unidireccional de la Web 1.0, en donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. La Web 2.0 no es una nueva versión del software, sino que se utiliza para asociar a las aplicaciones de la web. La tecnología desarrollada es tan sencilla que hasta los usuarios menos expertos pueden subir la información que deseen, compartirla para que otros la vean, la editen o la descarguen. El éxito de estas aplicaciones se
se debe a la comunicación social y profesional de nuestra actualidad, donde cada persona necesita transportar su información a diferentes espacios. Las plataformas virtuales de la Web 2.0 han aportado a este desarrollo en gran medida porque son accesibles desde cualquier dispositivo. Su simplicidad nos permite trabajar de manera más práctica al compartir experiencias en la nube de forma remota y sin barreras geográficas, reduciendo los tiempos de respuesta e incrementando la productividad. Es así como disponemos de herramientas que mantienen nuestros archivos almacenados en la PC sincronizados en la nube. A su vez, podemos compartirlos con otros usuarios y dejarlos accesibles en la web o cualquier otro dispositivo. También nos encontramos con herramientas que simplifican nuestro trabajo en equipo, con las cuales podemos editar de forma colaborativa documentos de texto, planillas de cálculo, diagramas y presentaciones. Por otro lado, contamos con herramientas que facilitan nuestra organización diaria, nos permiten tomar notas que incluyen capturas de sitios web, imágenes y cualquier tipo de archivos. Podemos realizar multivideoconferencias semejantes a una reunión en persona. Al mismo tiempo, podemos chatear y compartir un documento o video que deseemos. Las aplicaciones Web 2.0 se están imponiendo cada vez más en nuestra sociedad, no solo en las empresas, sino también en las escuelas. Por esta razón, es imprescindible mantenerse actualizado y no resistir al cambio. Interiorizarse en el uso de las herramientas que brinda la Web 2.0 es una buena estrategia para incrementar nuestras competencias y facilitar nuestras actividades cotidianas. Bien, con esto concluimos entonces este punto 1.1, infopedagogía en la era digital. Hemos visto lo que significa medios digitales interactivos. Hemos recorrido por la evolución de los medios hasta nuestros días. Hemos visto cuáles son las plataformas y herramientas de la Web 2.0 y hemos analizado cuál es la perspectiva del desarrollo de estos medios interactivos. En lo siguiente, en el transcurso de la semana, lo que van a hacer es una actividad que les voy a dejar en el aula para que puedan hacer una revisión de todos estos conceptos. Les recomiendo también que observen los videos, que lean el material. Hay un material en inglés que se denomina Interactive Media, que es de una institución del Reino Unido, en donde habla de este tipo de definiciones y de las perspectivas y la evolución de estos medios interactivos. Entonces, hasta aquí la clase de la presente semana. Muchas gracias.